Hola a todos y bienvenidos a Spiritualis Luna. En el episodio de hoy, nos sumergiremos en el apasionante mundo del judú y el vudú, dos tradiciones mágicas y espirituales con un rico legado histórico y cultural. Exploraremos sus orígenes en África, su desarrollo en las Américas, sus similitudes y diferencias, y su influencia en la sociedad actual. La magia judú es una práctica espiritual y mágica que se originó en las comunidades afroamericanas del sur de los Estados Unidos, particularmente entre los descendientes de africanos esclavizados. Es una forma de magia folclórica que combina elementos de la religión africana, el chamanismo indígena americano, el cristianismo y la herbolaria tradicional. Orígenes y contexto histórico. La magia judú tiene sus raíces en las tradiciones espirituales y mágicas de África Occidental, que fueron traídas por los esclavizados a América durante el periodo colonial. A lo largo del tiempo, estas prácticas se mezclaron con las creencias indígenas americanas y las influencias cristianas, dando forma a la forma contemporánea de judú. Principios y creencias. La magia judú se basa en la creencia en el poder de la naturaleza, los espíritus ancestrales y la magia de las plantas y los minerales. Se cree que cada planta, hierba y objeto tiene propiedades espirituales y mágicas específicas que pueden ser utilizadas para manifestar intenciones y resolver problemas. Los practicantes de judú a menudo recurren a rituales, hechizos, amuletos y talismanes para lograr sus objetivos. Prácticas espirituales. Aunque judú no es una religión en sí misma, muchos de sus practicantes son cristianos y utilizan elementos de la Biblia y la religión cristiana en sus prácticas mágicas. Por ejemplo, se pueden recitar salmos o utilizar velas bendecidas durante los rituales judú. Además, judú incorpora elementos de la religión africana, como el uso de la música, el baile y la posesión espiritual. Tradiciones y prácticas específicas. La magia judú abarca una amplia gama de prácticas y tradiciones, que van desde la adivinación con cartas de tarot y tableros de Ouija, hasta el uso de bolsas, moyo, baños espirituales y muñecos popet en los rituales. También se utilizan aceites, polvos, hierbas y raíces específicas para la elaboración de hechizos y amuletos. Transmisión de conocimientos. La tradición judú se ha transmitido de generación en generación a través de la práctica oral y la enseñanza informal dentro de las comunidades afroamericanas. Aunque históricamente fue practicada principalmente por mujeres, en la actualidad hay una amplia diversidad de practicantes de judú de todas las edades y géneros. El vudú. El vudú, también conocido como vudú o vudú, es una práctica religiosa y espiritual que tiene sus raíces en África Occidental y se desarrolló en las Américas, especialmente en el Caribe y el sur de los Estados Unidos, donde se mezcló con otras tradiciones religiosas y culturales. Orígenes. Raíces africanas. Se desarrolló entre los pueblos Fon y Ewe de África Occidental. Cosmovisión. Visión del mundo basada en la existencia de dos mundos, el visible y el invisible. Espíritus, loas, seres intermedios que actúan como intermediarios entre el mundo visible y el invisible. Sacerdotes, honnon, figuras clave que interpretan la voluntad de los loas y realizan rituales. Traslado a las Américas. Trata de esclavos. Traído a América por los esclavos africanos durante el siglo XVI. Sincretismo, mezcla con elementos del cristianismo y otras tradiciones locales. Represión, persecución y satanización por parte de las autoridades coloniales y cristianas. Resurgimiento, reconocimiento y revalorización en las últimas décadas. Durante el periodo de la trata de esclavos, millones de africanos fueron llevados a las Américas, donde fueron obligados a trabajar en plantaciones y minas. Con ellos llevaron sus creencias religiosas y prácticas espirituales, que se mezclaron con las de los pueblos indígenas y europeos en la región del Caribe y el sur de los Estados Unidos. Desarrollo del vudú en el Caribe. En el Caribe, el vudú se fusionó con las creencias indígenas y las tradiciones religiosas europeas, especialmente el catolicismo.
Surgieron diferentes formas de vudú en distintas islas, como el vudú haitiano en Haití y el vudú luisiano en Luisiana, Estados Unidos. Religión y prácticas espirituales. El vudú es una religión animista que venera a los espíritus de los antepasados, los espíritus de la naturaleza y los loas, que son espíritus intermediarios entre los humanos y los dioses. Los practicantes de vudú realizan rituales, ceremonias y ofrendas para comunicarse con los espíritus y buscar su ayuda y protección. Magia y hechicería. Además de sus aspectos religiosos, el vudú también incluye prácticas de magia y hechicería que se utilizan para protegerse de los espíritus malignos, curar enfermedades y resolver problemas personales o comunitarios. Estas prácticas incluyen el uso de amuletos, talismanes, muñecos vudú y pociones mágicas. Influencia en la sociedad contemporánea. El vudú ha tenido una influencia duradera en la cultura y la sociedad contemporánea, tanto en el Caribe como en otras partes del mundo. Ha influido en la música, influencia en géneros como el jazz, el blues y la música latina. El arte y la literatura han sido una fuente de inspiración para artistas y escritores como Picasso, Alejo Carpentier y William Stanley Merwin. El cine también sigue siendo una parte importante de la identidad cultural de muchas comunidades afrodescendientes. Religión. Crecimiento del vudú en América y Europa como religión alternativa. Es importante tener en cuenta que el vudú ha sido objeto de estigmatización y malentendidos debido a su asociación con la brujería y la magia negra en la cultura popular. Sin embargo, para quienes practican el vudú, es una forma legítima de expresión espiritual y religiosa que proporciona consuelo, sanación y conexión con lo divino. Diferencias entre hoodoo y vudú. Aunque el hoodoo y el vudú comparten algunas similitudes debido a sus orígenes comunes, también tienen diferencias significativas. El hoodoo es más una práctica mágica y espiritual basada en la herbolaria, los rituales y la invocación de espíritus, mientras que el vudú es una religión completa con una estructura teológica y rituales más formales que incluyen la veneración de los loas y el uso de la posesión espiritual durante las ceremonias. Además, el vudú tiende a estar más influenciado por el cristianismo y a menudo incorpora elementos de la Biblia y la liturgia cristiana en sus prácticas, mientras que el vudú tiene una relación más compleja con el cristianismo, que incluye tanto la adopción de santos católicos como la reinterpretación de las enseñanzas cristianas desde una perspectiva afrocaribeña. Influencia en la cultura y la sociedad contemporánea. Tanto el vudú como el vudú han tenido una influencia duradera en la cultura y la sociedad contemporánea, especialmente entre las comunidades afrodescendientes en América. Estas prácticas han sido una forma de resistencia cultural y espiritual frente a la opresión y la discriminación, proporcionando consuelo, sanación y empoderamiento a quienes las practican. En la música, el arte, la literatura y el cine, el hoodoo y el vudú han inspirado obras que exploran temas de identidad, poder y espiritualidad. Desde la música blues hasta el arte contemporáneo, estas tradiciones han dejado una marca profunda en la cultura afroamericana y la diáspora africana en todo el mundo. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el hoodoo y el vudú también han sido objeto de estigmatización y malentendidos, especialmente en la cultura popular, donde a menudo se los retrata de manera sensacionalista y negativa. A pesar de esto, para muchas personas, estas prácticas siguen siendo una parte importante de su vida espiritual y cultural, ofreciendo una conexión profunda con sus raíces ancestrales y una fuente de fortaleza y resistencia en tiempos difíciles. Revalorización. Reconocimiento como parte importante de la herencia cultural afrodescendiente. Desafíos. Lucha contra la discriminación y los estereotipos negativos. Diálogo intercultural. Promoción del respeto y la comprensión entre diferentes culturas. En conclusión, hoodoo y vudú son dos tradiciones con historias y prácticas divergentes, pero que comparten un legado cultural afrodescendiente y una profunda conexión con la espiritualidad y la naturaleza.
Ambas tradiciones siguen influenciando la cultura y la sociedad actual de diversas maneras, y su estudio nos invita a reflexionar sobre la diversidad cultural y la riqueza de las tradiciones ancestrales. Sin embargo, algunas prácticas de magia negra, realizadas por algunos de sus miembros, erróneamente asociadas con la brujería y el mal, han estigmatizado las creencias y prácticas del vudú. ¿Conocías las tradiciones del vudú y el vudú? ¿Qué te ha llamado la atención de estas prácticas? ¿Crees que es importante preservar y revalorizar las tradiciones ancestrales como el vudú y el vudú? ¿Y por qué? ¿Has tenido alguna experiencia personal con prácticas similares a vudú o vudú? Esperamos que hayas disfrutado explorando el fascinante mundo de vudú y vudú con nosotros. No dudes en dejarnos tus comentarios y compartir tus pensamientos. Los estaremos leyendo. Gracias por acompañarme en este viaje por el vudú y el vudú. Espero que hayas aprendido algo nuevo y te haya inspirado a seguir explorando la riqueza de las tradiciones ancestrales. Si te gustó este video, te invito a darle un like y a suscribirte a nuestro canal. Si ya estás suscrito, activa las notificaciones para que no te pierdas nuestras próximas entregas. Gracias por vernos y apoyarnos. Un saludo a todos. Hasta la próxima. Y felices lunas.